Estoy tan cierto de que he experimentado a Dios que aunque se perdieran las Sagradas Escrituras, yo seguiría firme en mi convicción. Estas son palabras de Ignacio de Loyola tras su experiencia de Dios, su experiencia del absoluto. Este templario cayó malherido en la batalla de Pamplona y durante su retiro se dedicó a hacer lecturas religiosas, de manera que llegó a tener sentimientos idénticos a los místicos, comparables tanto a San Juan de la Cruz como a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Parece muy llamativa esta visión que tenía de sí mismo si la comparamos con la visión actual de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Yo personalmente creo que está a años luz de la figura de su fundador, de Ignacio de Loyola. Pero esto suele ocurrir con la historia, porque los hombres son quienes transcriben, manipulan y comunican la historia. De manera que estamos asistiendo a una utilización de la Compañía de Jesús por sus propios acólitos, sus propios seguidores, lógicamente sus cúpulas de poder, para haber llegado a donde están ahora. Es decir, detrás de todas y cada una de las instituciones que conocemos en el mundo, sobre todo en las instituciones educativas. Ya dejó dicho el padre Arrupe que ellos se habían dedicado a educar a las clases dirigentes y que de alguna manera el pueblo llano estaba absolutamente alejado de esas enseñanzas. Ahora bien, de todos es conocido el trabajo socializador, ecuménico y evangelizador de los jesuitas en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, véase Japón, China, Oriente Próximo y Estados Unidos fundamentalmente. Y en este punto vamos a destacar las similitudes y los lazos que puedan establecerse, o el paralelismo, mejor dicho, entre la Soberana Orden de Malta y la Orden Militar de Caballería Ligera de San Ignacio de Loyola, que es así como se llama, Su Santidad el Papa. Creo que ambas tienen estrategias similares, pero que actúan en diversas posiciones. Véase, la Orden de Malta tiene entre sus filas exclusivamente ADN nobleza. No existen miembros, a no ser que sean por invitación muy especial, como políticos de altas instituciones internacionales. Sobre todo la Orden de Malta tiene muchísimo que ver en la construcción de la Europa que conocemos hoy, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Es el artífice fundamental y el nudo gordiano en el que se sustenta. Sin embargo, la Orden de los jesuitas va más allá. Es decir, ya decía Unamuno que eran como una especie de peste que llevaban a todas partes el socialismo cristiano. Unamuno, irónicamente, que Cristo y el socialismo no tenían nada que ver, porque Cristo hablaba de que su reino no era de este mundo. Razón tenía Unamuno en el sentido de que los jesuitas han logrado infiltrarse a través de la educación en todas las esferas políticas e influyentes de la sociedad, de manera que ellos influyen en la sociedad mediante la educación de los dirigentes. Sin embargo, también tienen bases activas a pie de calle, cosa que la Orden de Malta, pues tengo que decir que es más bien una labor de maquillaje, con sus comedores sociales y sus hospitales de campaña en sitios donde hay catástrofes, ¿no? Pero la verdad es que a la Orden de Malta le persigue un halo de misterio que se tiene merecido, por otra parte, mientras que de los jesuitas se pueden decir muchísimas cosas, pero tenemos aquí varios ejemplos, como es el caso del padre Yacuría en El Salvador y de Monseñor Romero en El Salvador, ambos muertos precisamente por ajustes en contra de la Compañía de Jesús.
Ellacuría desde la cátedra de su universidad en El Salvador y Romero desde el púlpito se dedicaban a promover la igualdad y la ayuda a los pobres, pero además es que ellos la ejercían. De manera que esto es algo que hoy no nos estamos encontrando. Hay muy pocos casos como estos. ¿Tiene que ver entonces esta actitud combativa a favor de los pobres y de la socialización de la riqueza? ¿Tiene algo que ver esto con que los jesuitas hayan sido expulsados en varias ocasiones de ciertos países, de ciertas cortes, entre ellas la española? Pues en efecto parece ser que sí. Y la expulsión más importante y la supresión tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando las monarquías católicas del Reino de Portugal, Francia y España les acusaron de ciertas instigaciones sociales, ¿no?, que ponían al pueblo en contra de sus monarcas. Aquí tendríamos que hacer mención a la acusación de estos monarcas hacia los jesuitas de creer y promover el tiranicidio, o lo que es igual, el asesinato de aquel rey que se probara su tiranía y despotismo con su pueblo. De hecho, la inscripción de las iniciales INRI, abreviatura que Poncio Pilato escoge para inscribir a pie de la cruz de Jesucristo, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, significa Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. Sin embargo, fieles a su espíritu transgresor, terminarían identificando estas siglas con la frase Iustum necare reyes impíos, o lo que es lo mismo, es justo matar a los reyes no píos, no compasivos, no piadosos. La expulsión y la supresión afectó lógicamente a las colonias de estas potencias católicas europeas que tenían sobre todo en Latinoamérica. De manera que la Compañía de Jesús se fue trasladando poco a poco en su exilio a países centroeuropeos, como es el caso de Prusia y el Imperio ruso, también en Polonia. Y es aquí donde hay que destacar la figura de Adam Weishaupt, un judío que estudió en las escuelas, en la Universidad Jesuita de Baviera. Y es esta figura la que nos sirve de enlace para promover las ideas del iluminismo, del grupo que hoy se conoce como los Illuminati de Baviera. Y en el siglo XIX también fueron expulsados del Reino Unido, de los Países Bajos, de Portugal, de España, de Suiza, de Italia, del Imperio Alemán, del Imperio Austrohúngaro y consecuentemente de la República Francesa y consecuentemente de colonias como Brasil y Colombia. Pero es que en el siglo XX también fueron definitivamente expulsados en 1932 de España, donde se ordenaba su disolución completamente. Y sin embargo decimos, pero entonces ¿cómo han llegado hasta aquí? Donde esconden este poder grandioso que se le atribuye internacionalmente. Pues digamos que tras 500 años de una funesta relación de amor-odio entre la Compañía de Jesús y el Vaticano, nos encontramos con que recientemente la cabeza principal de la Iglesia, de la cristiandad, es un jesuita. Sorpresivamente o no, la tradicional discordancia con la Santa Sede de la Compañía de Jesús da sus frutos en la persona del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino. Viendo a Bergoglio rezar ante la tumba del padre Arrupe, muchos en Latinoamérica comprobaron con cierta esperanza una posible vuelta a la teología de la liberación. Sin embargo, aquella fue precisamente donde se priorizaba a los pobres y al pueblo frente
al abuso de las clases dirigentes, les llevó a muchos jesuitas en Latinoamérica a ser asesinados. Sin embargo, también en Europa venía de la mano del Papa Bergoglio un alivio frente a los años oscuros que había representado el llamado Papa Negro Hans Kolfenfach y que acabamos de ver en una fotografía con el rey emérito. Este hombre, Kolfenfach, murió el mes pasado y fue una figura, según dicen muchos, una pieza clave oculta tras bambalinas del Vaticano. Fue destinado por la Compañía de Jesús en 1958 a Líbano. Este hombre allí fue nombrado provincial de Oriente Próximo, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía, nada más y nada menos. Y allí convivió con sus gentes, presenciando en primer plano la guerra civil del Líbano, donde la propia universidad donde él impartía clases fue objeto de ataques, y siempre ha estado enormemente comprometido con el diálogo ecuménico, o lo que es lo mismo, con el nuevo orden mundial.
Estoy tan cierto de que he experimentado a Dios que aunque se perdieran las sagradas escrituras, yo seguiría firme en mi convicción. Estas son palabras de Ignacio de Loyola tras su experiencia de Dios, su experiencia del absoluto. Este templario cayó malherido en la batalla de Pamplona y durante su retiro se dedicó a hacer lectura de colonias como Brasil y Colombia. Pero es que en el siglo XX también fueron definitivamente expulsados en 1932 de España, donde se ordenaba su disolución completamente. Y sin embargo decimos, pero entonces, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Dónde esconden este poder grandioso que se le atribuye internacionalmente? Pues digamos que tras 500 años de una funesta relación de amor-odio entre la Compañía de Jesús y el Vaticano, nos encontramos con que recientemente la cabeza principal de la Iglesia, de la cristiandad, es un jesuita. Sorpresivamente o no, la tradicional discordancia con la Santa Sede de la Compañía de Jesús da sus frutos en la persona del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino. Viendo a Bergoglio rezar ante la tumba del padre Arrupe, muchos en Latinoamérica comprobaron con cierta esperanza una posible vuelta a la teología de la liberación. Sin embargo, aquella fue precisamente donde se priorizaba a los pobres y al pueblo frente al abuso de las clases dirigentes, les llevó a muchos jesuitas en Latinoamérica a ser asesinados. Sin embargo, también en Europa venía de la mano del Papa Bergoglio un alivio frente a los años oscuros que había representado el llamado Papa Negro Hans Kolfenfach y que acabamos de ver en una fotografía con el rey emérito. Este hombre, Kolfenfach, murió el mes pasado y fue una figura, según dicen muchos, una pieza clave oculta tras bambalinas del Vaticano. Fue destinado por la Compañía de Jesús en 1958 a Líbano. Este hombre allí fue nombrado provincial de orientaciones religiosas, de manera que llegó a tener sentimientos idénticos a los místicos, comparables tanto a San Juan de la Cruz como a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Parece muy llamativa esta visión que tenía de sí mismo si la comparamos con la visión actual de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Yo personalmente creo que está a años luz de la figura de su fundador, de Ignacio de Loyola. Pero esto suele ocurrir con la historia, porque los hombres son quienes transcriben, manipulan y comunican la historia. De manera que estamos asistiendo a una utilización de la Compañía de Jesús por sus propios acólitos, sus propios seguidores, lógicamente sus cúpulas de poder, para haber llegado a donde están ahora. Es decir, detrás de todas y cada una de las instituciones que conocemos en el mundo, sobre todo en las instituciones educativas. Ya dejó dicho el padre Arrupe que ellos se habían dedicado a educar a las clases dirigentes y que de alguna manera el pueblo llano estaba absolutamente alejado de esas enseñanzas. Ahora bien, de todos es conocido el trabajo socializador, ecuménico y evangelizador de los jesuitas en Latinoamérica. No solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, véase Japón.
China, Oriente Próximo y Estados Unidos fundamentalmente. Y en este punto vamos a destacar las similitudes y los lazos que puedan establecerse, o el paralelismo, mejor dicho, entre la Soberana Orden de Malta y la Orden Militar de Caballería Ligera de San Ignacio de Loyola, que es así como se llama, Su Santidad el Papa. Creo que ambas tienen estrategias similares, pero que actúan en diversas posiciones. Véase, la Orden de Malta tiene entre sus filas exclusivamente ADN nobleza. No existen miembros, a no ser que sean por invitación muy especial, como políticos de altas instituciones internacionales. Sobre todo la Orden de Malta tiene muchísimo que ver en la construcción de la Europa que conocemos hoy, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Es el artífice fundamental y el nudo gordiano en el que se sustenta. Sin embargo, la Orden de los Jesuitas va más allá. Es decir, ya decía Unamuno que eran como una especie de peste que llevaban a todas partes el socialismo cristiano. Unamuno, irónicamente, que Cristo y el socialismo no tenían nada que ver, porque Cristo hablaba de que su reino no era de este mundo. Razón tenía Unamuno en el sentido de que los jesuitas han logrado infiltrarse a través de la educación en todas las esferas políticas e influyentes de la sociedad, de manera que ellos influyen en la sociedad mediante la educación de los dirigentes. Sin embargo, también tienen bases activas a pie de calle, cosa que la Orden de Malta, pues tengo que decir que es más bien una labor de maquillaje, con sus comedores sociales y sus hospitales de campaña en sitios donde hay catástrofes, ¿no? Pero la verdad es que a la Orden de Malta le persigue un halo de misterio que se tiene merecido, por otra parte, mientras que de los jesuitas se pueden decir muchísimas cosas, pero tenemos aquí varios ejemplos, como es el caso del padre Yacuría en El Salvador y de Monseñor Romero en El Salvador, ambos muertos precisamente por ajustes en contra de la Compañía de Jesús. Yacuría desde la cátedra de su universidad en El Salvador y Romero desde el púlpito se dedicaban a promover la igualdad y la ayuda a los pobres, pero además es que ellos la ejercían. De manera que esto es algo que hoy no nos estamos encontrando. Hay muy pocos casos como estos. ¿Tiene que ver entonces esta actitud combativa a favor de los pobres y de la socialización de la riqueza? ¿Tiene algo que ver esto con que los jesuitas hayan sido expulsados en varias ocasiones de ciertos países, de ciertas cortes, entre ellas la española? Pues en efecto parece ser que sí. Y la expulsión más importante y la supresión tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando las monarquías católicas del Reino de Portugal, Francia y España les acusaron de ciertas instigaciones sociales, ¿no?, que ponían al pueblo en contra de sus monarcas. Aquí tendríamos que hacer mención a la acusación de estos monarcas hacia los jesuitas de creer y promover el tiranicidio, o lo que es igual, el asesinato de aquel rey que se probara su tiranía y despotismo con su pueblo. De hecho, la inscripción de las iniciales INRI, abreviatura que Poncio Pilato escoge para inscribir a pie de la cruz de Jesucristo, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, significa Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Sin embargo, fieles a su espíritu transgresor, terminarían identificando estas siglas con la frase Iustum necare reyes impíos, o lo que es lo mismo, es justo matar a los reyes no píos, no compasivos, no piadosos. La expulsión y la supresión afectó lógicamente a las colonias de estas potencias católicas europeas que tenían, sobre todo en Latinoamérica.
De manera que la Compañía de Jesús se fue trasladando poco a poco en su exilio a países centroeuropeos, como es el caso de Prusia y el Imperio Ruso, también en Polonia. Y es aquí donde hay que destacar la figura de Adam Weishaupt, un judío que estudió en las escuelas, en la Universidad Jesuita de Baviera. Y es esta figura la que nos sirve de enlace para promover las ideas del iluminismo del grupo que hoy se conoce como los Illuminati de Baviera. Y en el siglo XIX también fueron expulsados del Reino Unido, de los Países Bajos, de Portugal, de España, de Suiza, de Italia, del Imperio Alemán, del Imperio Austrohúngaro y consecuentemente de la República Francesa y consecuentemente